Amén, 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 amén. Ok, estamos en Hechos capítulo 2 y la gente en Hechos capítulo 2 se enfrentan ante un problema. Y lo creas o no, es el mismo problema al que nos enfrentamos usted y yo todos los días. ¿No me la cree? Bueno, aquí está el problema. El problema es el siguiente. En Hechos capítulo 2, Dios está obrando en las vidas de las personas, de estas personas que vamos a ver en Hechos capítulo 2. Dios está obrando en sus vidas, pero ellos no lo pueden percibir. No pueden percibir el hecho de que Dios esté obrando en sus vidas. Oh, pastor, esto pega donde realmente duele. Sí, Señor. Y también, señora. Además, ellos estaban confundidos acerca de lo que significaba todo esto. Que ¿cuándo fue la última vez que tú te sentiste confundido acerca de lo que Dios estaba haciendo en tu vida? Bueno, esta mañana, pastor, cuando mis pies tocaron el piso. Quiero que pienses y recuerdes la última vez que te encontraste en un momento en que no podías percibir lo que Dios estaba haciendo en tu vida. Piénsalo. En ese momento, ¿usted se preguntó algo así? ¿O se puso de rodillas y oró algo así? ¿Puede ser posible que Dios esté obrando en mi vida en un momento como este? Ahora permítame hacerle la siguiente pregunta y espero que sí me permite hacerlo. Con toda gentileza, con todo amor, con todo el respeto. Le quiero preguntar, ¿hubo alguna vez un momento en el que Dios estuvo obrando en tu vida, pero en ese momento fuiste demasiado ciego espiritualmente para percibirlo? ¿Cómo puedo yo cruzar al otro lado de la incredulidad y la confusión para obtener una vida que declara que Jesús vive? Oh, en Hechos capítulo 2, Lucas nos dice cómo. Y esto es importante. Tan importante que si no logramos captar lo que Lucas nos está enseñando en este capítulo 2 del libro de los Hechos, nunca podremos estar a la altura de nuestro llamado en Jesucristo. Sencillamente no tenemos el poder en nuestra propia carne, no tenemos el poder. Entonces, mira, si escuchamos a Lucas durante los próximos minutos, Él nos dirá cómo podemos obtener una vida que declara que Jesús vive. Esto me emociona, ¿ok? Porque esto nos da propósito. Esto nos da a entender que Dios sigue obrando en nosotros. Amén. Amén. Dios está obrando en ti. Créalo o no, sientas que lo está haciendo o no, Él está obrando en ti, sigue obrando en ti, sigue obrando en tu familia, sigue obrando en tu vida espiritual. Entonces, Hechos capítulo 2, aprendemos que, en primer lugar, que Jesús derrama su Espíritu Santo sobre su pueblo. Esto es lo que Él prometió. ¿Se acuerda la semana pasada? Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué dijo? Le dijo a sus seguidores, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí, frase clave, en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra, hasta los confines de la tierra. Jesús nos dio un propósito.
Jesús nos dio algo por qué vivir, una misión que cumplir, una visión para seguir, una bendición para descubrir cuando obedecemos su llamado. Amen, Stonebriar. Éramos esclavos, fuimos esclavos, pero Jesús nos liberó. Fuimos condenados, pero en Cristo somos perdonados. Fuimos esclavos, fuimos condenados, fuimos liberados y somos perdonados. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Jesús promete derramar su Espíritu Santo sobre su pueblo. Y lo que sucede en Hechos capítulo 2 es exactamente lo que Jesús había dicho. Vamos a retomar la historia aquí en Hechos 2, versículo 1. El día de Pentecostés. Ahora, Pentecostés, si no lo sabía, es una celebración judía. Es una celebración que memoriza o conmemoriza la entrega de los 10 mandamientos al pueblo judío. Y la ley del Antiguo Testamento, la ley judía, exigía a cada judío por todo el mundo, vivía donde vivía, venir a Jerusalén y hacer peregrinaje para esta celebración. Hay miles, para que entendamos el contexto, hay miles, decenas de miles, cientos de miles judíos en Jerusalén, por encima de la población de la ciudad en aquel entonces. Al menos unos 100,000 peregrinos. Algunos historiadores creen que hasta 500,000 peregrinos en la ciudad de Jerusalén en este momento, para que nos demos una idea de este contexto. Ahora, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente empieza con emoción, algo para anticipar. De repente se oyó un ruido del cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Algo sobrenatural está sucediendo. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas o lenguas, tal vez en su edición o en su edición de la Biblia, conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Algo sobrenatural está sucediendo. Vamos a regresar a esto en un momento. Ahora, leamos el versículo 5. Y quiero que vea usted, o si usted puede hacer la conexión entre lo que Jesús dijo en el capítulo 1 y ahora lo que se está diciendo en el capítulo 2. ¿Ok? Vamos a ver si podemos hacer la conexión. Hechos, versículo 1:8, Jesús dice, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ahora, leamos versículo 5, aquí del capítulo 2. En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones. ¿Ok? La promesa de Jesús está a punto de cumplirse. Que vivían, o sea, que se estaban hospedando en Jerusalén para la celebración de Pentecostés. Versículo 6. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo. Una vez más nos damos una idea. Todos, sí, no el grupito de los parces ahí a la vuelta de la esquina, sino miles y miles de judíos. Todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios ¿qué? Idiomas hablados por los creyentes. ¿Está viendo? Que los cristianos están evangelizando
a personas de todas las naciones en su propio idioma, sus respectivos idiomas. ¿Cuántos idiomas? ¿Cuántos dialectos? Probablemente 18, más o menos. Versículo 7. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. ¿Cómo puede ser? Todas estas personas son de Galilea. Y aún así, las oímos hablar en nuestra lengua materna. Versículo 9. Galilea, versículo 7. Versículo 9. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Más o menos 18 clases de personas aquí. ¿Y en qué tipo de idioma están hablando estos cristianos? Se escuchan idiomas extáticas, místicas, que la gente tiende a asociar con cuando alguien dice hablar en lenguas. Bueno, aquí en este caso es muy claro. Los cristianos están hablando, leamos el resto del versículo 11, y todos oímos a esta gente, los cristianos, hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Versículo 12. Quedaron ahí maravillados, perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Y francamente, cuando nosotros leemos Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, preguntamos lo mismo. ¿Qué querrá decir esto? Ok, aquí tenemos que decir algo rápidamente, porque lo que acabamos de leer en la Biblia puede ser diferente de lo que algunos de nosotros hemos aprendido en otros lugares. ¿Estuviste una vez en una iglesia que interpretó los primeros 4 versículos de Hechos capítulo 2 de manera diferente? Bien, muchos de nosotros. También en la iglesia en la que yo crecí. En los versículos 1 al 4 no se puede negar, algo sobrenatural sucedió. ¿Qué sucedió? Bueno, donde estaban los cristianos reunidos, la gente escuchó un viento rugiente. Entonces aparecieron como si fuesen lenguas de fuego reposando sobre los cristianos, que les dio la capacidad de evangelizar en los diversos idiomas de las personas que estaban presentes. Ahora, algunos argumentan que estos primeros 4 versículos respaldan a lo que hoy en día algunos tienden a pensar cuando se dice hablar en lenguas, un idioma místico y extático. Otros señalan que Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, no respalda esto porque claramente los cristianos están hablando los respectivos idiomas de las personas reunidas en Jerusalén. Así, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué querrá decir esto? Bueno, como pueblo de Dios comprometido con estudiar la palabra de Dios, lo primero que tenemos que observar, algunos de ustedes saben que son estudiantes de la Biblia, tenemos que ver el contexto en el que se encuentran estos 4 versículos. No podemos leer simplemente los primeros 4 versículos del libro de los Hechos y nada más. Tenemos que ver lo que dice el capítulo entero de Hechos capítulo 2.
También tenemos que leer el libro de los Hechos considerando el Evangelio de Lucas. Porque tanto el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos fueron escritos por Lucas. Es una sola obra en 2 volúmenes. Lucas, volumen número 1, el Evangelio de Lucas, lo que hizo Jesús. Volumen número 2, el libro de los Hechos, lo que Jesús está haciendo por medio de su Espíritu Santo a través de su iglesia. Y a lo largo del Evangelio de Lucas y también hasta este punto, hay un patrón que se puede observar repetidamente. Dios ha hecho, Jesús está haciendo algo sobrenatural, algo que solo Dios puede hacer. Es obvio, al menos debe ser obvio. Sin embargo, la mayoría de la gente no percibe que Jesús puede hacer estas cosas porque Él es Dios. Un ejemplo, Lucas capítulo 8. Hay muchos ejemplos. Un ejemplo, Lucas capítulo 8. Jesús calma una tormenta. Él ordena al viento y a las olas del mar de Galilea y las fuerzas de la naturaleza le obedecen. Sin embargo, sus discípulos todavía se preguntan, ¿quién es este hombre? Es obvio quién Él es. Al menos debe ser obvio quién Él es. También en Lucas capítulo 18. Las multitudes que van siguiendo a Jesús, todos queriendo algo de Él. Muéstranos una señal, muéstranos un milagro. Todo el mundo alrededor de Jesús. Y solamente un hombre ciego es capaz de percibir quién Él es. Multitudes, miles de personas, y solo un solo ciego puede ver quién realmente Él es. Uno más. Entre los límites de la ciudad de Jericó, una vez más, rodeado por miles y miles y miles de personas, pero solo un hombre, Zaqueo, recibe salvación. ¿Se da cuenta? Dios obrando en las vidas de todas esas personas. Y ellos no eran capaces de percibir que Dios estaba obrando en medio de ellos. Ahora aquí estamos en Hechos capítulo 2, el día en el que nace la iglesia. Nuevamente sucede algo sobrenatural, algo que solo Dios puede hacer. A los cristianos se le da el poder de evangelizar. Y evangelizar, note la misericordia de Dios, en los respectivos idiomas de las gentes presentes. Debe ser obvio de quién es esto. Si las personas hubieran leído su Biblia, el Antiguo Testamento, en aquel entonces, hubieran sabido. Si hubieran estado buscando de Dios, lo hubieran sabido. Debería ser obvio. Pero ahora las multitudes aquí en Hechos capítulo 2 están en el lugar de los que vinieron antes. Serán ellos.
como los demás, serán testigos del poder sobrenatural de Dios. Se van a maravillar, como dice en el versículo 12 aquí, por unos momentos, pero luego continuar con sus vidas. O finalmente abrirán sus ojos para ver que Dios Padre está obrando en sus vidas, atrayéndolos por su Espíritu Santo a poner su confianza en Jesús. Y ahora, una vez más, solo como la Biblia lo puede hacer, la Biblia nos encuentra a usted y a mí. De la misma manera en que se encontró con estas personas en Hechos capítulo 2, seremos yo conscientes de lo que Dios hizo y tal vez maravillarnos un par de momentos, estos momentos, próximos momentos que estamos aquí en la iglesia, no en servicio de iglesia. Nos vamos a maravillar por estos próximos minutos. Oh, por fin abriremos nuestros ojos, abriremos nuestros corazones, abriremos nuestras mentes para percibir que Dios nos está llamando a sí mismo, ahora mismo, a la fe genuina, a una fe auténtica, a una fe que no se rinde ni que se da por vencida. Cruzaremos al otro lado de la incredulidad y confusión para obtener una vida que proclama que Jesús vive. Si nos damos cuenta, o de lo que nos estamos dando cuenta, es que Hechos capítulo 2, el propósito de este capítulo no es argumentar a favor de lo que algunos piensan cuando escuchan decir hablar en lenguas, un idioma místico, extático. Tampoco está en contra necesariamente, porque claramente esto no es de lo que se trata. Hechos capítulo 2. El propósito de Hechos capítulo 2 y de la Biblia entera es testificar a ti y a mí. Testificar hasta los confines de la tierra que Dios guardó su promesa. Dios guardó su promesa de venir hacia nosotros y se hizo carne y hueso y murió crucificado en una cruz por nuestros pecados. Él resucitó y ahora derrama su Espíritu Santo sobre su pueblo, tal como lo había prometido. ¿Qué querrá decir esto? Todo el mundo quiere saber. En Hechos capítulo 2 quieren saber las multitudes. 2, versículo 12. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decir esto? Pedro explica, esto significa que Dios ha guardado sus promesas. Dios es confiable. Tú puedes confiar en Él. Él siempre guarda sus promesas. Mira, durante un tiempo en Israel, y estamos hablando de alrededor del año 850 antes de Cristo, durante un tiempo en el que el pueblo de Dios se encontraron muy lejos de su llamado, lejos, lejos, lejos. ¿Ok? Similar a un cristiano que de verdad no está viviendo para Jesús. Se encontraron muy lejos, apartados de su llamado de ser el pueblo de Dios. Y entre el pueblo se sentía duelo. En el pueblo también se sentía desesperación. ¿Recuerdas tú la última vez que te alejaste de Dios? ¿Todavía recuerdas? Cuando aquello terminó y te dejó sintiendo lo que sentías. ¿Cómo fue ese momento para ti? En ese momento, ¿deseaste que Dios viniera a tu rescate?
y que arreglara el desastre en el que te encontraste. En un momento como este, alrededor del año 850 antes de Cristo, Dios envió al profeta Joel a su pueblo para recordarles que Él los restauraría, que un día Él derramaría sobre su pueblo su espíritu. ¿Qué querrá decir esto que está sucediendo? La multitud frente a Pedro quiere saber. Algunos dicen, pues tal vez estén borrachos esta gente. Pero Pedro contesta en el versículo 16, y si tiene su Biblia todavía abierta, puede leer con nosotros. Versículo 16. Dice Pedro, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Profetizar aquí no necesariamente quiere decir predecir el futuro, sino una revelación divina. El hecho de que estas personas pueden evangelizar en un idioma que jamás habían aprendido. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Nadie está excluido. Nadie está excluido de ser lleno del Espíritu Santo. Hijos e hijas, hombres jóvenes, viejos, esclavos, hombres y mujeres por igual, desde lo más alto hasta lo más bajo de la sociedad. A quien cree se le concede el regalo, el don del Espíritu Santo. En otras palabras dice Pedro, ya esta no es una promesa futura. Dios todavía no ha terminado. Está aquí. Se ha hecho una realidad. Se ha hecho una realidad en tu vida. Se ha hecho una realidad en mi vida. Y desde Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo sigue obrando en las vidas de las personas que siguen a Jesús. Él todavía sigue llenando, dándonos la voluntad de seguir a Jesús y obedecer su palabra. Amén. No sé si para ustedes, así como yo, han habido momentos. He sido cristiano ya desde los 17 años. Entonces, pues, hace 5 años. 25 años. No sé si para usted, así como yo, hubo un momento en tu vida, en tu caminar cristiano, aún, en el que encontraste que tu vida no honraba a Dios. Fuiste cristiano, pero de verdad tu vida no reflejaba el hecho. Pero cuando eso me sucedió a mí, cuando terminaba en ese lío, sabía que necesitaba cambiar. Lo sabía. También quería cambiar. ¿Alguna vez usted ha sentido la frustración de querer cambiar, pero sentirte incapaz de cambiar? ¿Lo has sentido? Tú desearías poder hacerlo. Quisiera. Incluso puedes
hasta llegar a odiar lo que haces. Pero te sientes impotente para cambiar y por eso sigues haciendo las mismas cosas. Si te sientes así hoy, la Biblia nos dice que el cambio que realmente deseas para tu vida, y de hecho el cambio que Dios sabe que tú necesitas para tu vida, no es posible. No es posible en nuestras propias fuerzas. Pero para Dios todo es posible. ¿Qué querrá decir esto? ¿Quieren saber los espectadores en Jerusalén? Significa que las promesas de Dios se han cumplido. Significa que Dios es fiel. Significa que Dios Él sigue obrando en tu vida. La espera terminó. Dios está llenando. Él está derramando su Espíritu Santo sobre su pueblo. ¿Y sabes qué? Ya no eres impotente. Ya no eres impotente. Tú todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Él está obrando en ti para lograr el cambio en tu vida que Dios sabe que realmente quieres y necesitas. Me pongo a pensar. Y puedo imaginarme a Pedro y los demás cristianos evangelizando, predicando en otros idiomas. ¿Te lo puedes imaginar? Yo estuve hablando con un hermano de la congregación esta semana y bueno, yo le dije en broma, le dije, bueno hermano, yo siento que yo predico en lenguas todas las semanas. La lengua española. Ojalá hubiera sucedido como estos cristianos que desde un momento al otro empezaron a hablar en otro idioma, pero me ha costado los últimos 17 años para poder predicar en español. Y me imagino que al menos uno de ustedes está pensando, sí, pastor, y sigues aprendiendo. Ay, ay, ay. Pero desde los versículos 14 al 36, Pedro predica, anuncia el Evangelio. Jesús vivió, Jesús murió, Jesús resucitó de entre los muertos y derrama su espíritu sobre su pueblo. Y el Espíritu Santo ahora comienza a obrar en los corazones de las personas ahí. Y los lleva a hacer la siguiente pregunta. Y una vez más, la palabra de Dios nos encuentra a nosotros, te encuentra a ti el día de hoy, así como de la manera en el que se encontró la palabra de Dios con estas personas en Hechos capítulo 2. Retomemos la historia. Ahora en el versículo 36, si todavía tiene su Biblia. Pedro ya les ha anunciado el Evangelio, Jesús vino, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús derrama su espíritu sobre su pueblo. Versículo 36. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, y aquí está la pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué querrá decir esto? Y ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Cada uno de nosotros también lo podría decir de esta siguiente manera. ¿Listo? ¿Qué debo hacer?
El problema hasta este punto en los 2 volúmenes de Lucas y el libro de los Hechos es que Dios está obrando en las vidas de las personas, pero ellos no pueden percibir que Dios está obrando en sus vidas. Él les pasa por enfrente su oportunidad. ¿Puedes imaginarte cuán espiritualmente ciega tiene que ser una persona para no entender? Es obvio, al menos debe ser obvio. Y si somos honestos, usted y yo, los ciegos somos todos nosotros. Dios está obrando en nuestras vidas. Y nosotros o no nos importa o no podemos percibirlo. Dios está obrando. Así que, ¿qué debo hacer? Esta es la pregunta que la Biblia te hace el día de hoy. ¿Qué debes hacer? Bueno, básicamente tenemos 2 opciones. Para nosotros, Jesús seguirá siendo así en los ojos de la multitud, como en los ojos de la multitud. ¿Seguirá siendo Jesús también para nosotros? Ese guy ese de Nazaret, el curandero de Nazaret. Tal vez un profeta de Nazaret. ¿Seguirá siendo Jesús esa persona para nosotros? ¿O será el Jesús que vivió, el que murió en una cruz por tus pecados y que resucitó de entre los muertos y el que derrama su espíritu sobre su pueblo, así dándole a su pueblo el poder para vivir para Dios y para ser testigos de lo que el poder del Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona? ¿Cuál seremos nosotros? ¿Escucharás el mensaje de Hechos capítulo 2? Y considerarás que en estos próximos momentos, considerarás que algo sobrenatural sucedió, pero luego seguir con tu vida igual. ¿Qué debo hacer? Ahora, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Finalmente, versículo 38. Pedro contestó, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer? Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y ser bautizados o bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y mira nomás el versículo 39. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos, incluso para los gentiles, las personas que no son judíos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer? Esto debo hacer. ¿Sabe que la palabra en la Biblia, arrepentirse, significa más que sentir remordimiento? Significa un cambio total. Cambio de 180 grados. ¿De qué? ¿Ser convertidos de qué? Bueno, ¿a qué? No tenemos que buscar tan lejos. Aquí está en el versículo 38. Cada uno de ustedes debe arrepentirse, convertidos de sus pecados. ¿A qué? Y volver a Dios. De sus pecados a Dios. Pero ¿alguna vez has notado lo difícil que es confesar que eres pecador?
que necesita a Jesús? Hasta como que no nos salen las palabras, yo soy un pecador que necesita a Dios. ¿Has notado cuán difícil podría ser confesarlo? Es difícil, ¿no lo es? También fue difícil para la gente en Hechos capítulo 2. Préstame su atención unos pocos minutos más. La entrega del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 ocurre, si nos acordamos, durante la celebración de Pentecostés. Y también, si se recuerda, hay miles y miles y cientos de miles de judíos en Jerusalén exigidos por su ley para estar allí, para esta celebración. ¿Okay? Pentecostés, la celebración de Pentecostés, sucede 50 días después de la celebración de la Pascua. ¿Okay? Es decir, que las personas presentes ante Pedro y los demás cristianos estuvieron en Jerusalén hace 50 días, cuando fue crucificado Jesús. Hace 50 días estas mismas personas habían clamado para la muerte de Jesús. Y ahora Pedro les está compartiendo el Evangelio. Lo rechazaron antes, pero ahora deben arrepentirse. Así que nuevamente, la Biblia se encuentra con usted el día de hoy. Se encuentra contigo la palabra de Dios y también se encuentra conmigo. Así como se encontró con estas personas en Hechos capítulo 2. Y ahora a nosotros se nos hace la pregunta: ¿qué debes hacer? ¿Qué debo hacer? Si tú eres cristiano, si tú ya eres un seguidor de Jesús, no piense que nos escapamos de Hechos capítulo 2. Porque yo soy cristiano y yo sé nuestra tendencia de sentir el llamado del Espíritu Santo. ¿Lo has sentido? Mira, ¿lo has sentido? El llamado del Espíritu Santo a la oración. El llamado del Espíritu Santo a la palabra de Dios. El llamado del Espíritu Santo a regresar a ser parte de una iglesia. No solamente asistir a una iglesia, sino ser parte de lo que Dios está haciendo por medio de una iglesia. El llamado del Espíritu Santo que te está recordando: oye, hay cosas que tú todavía necesitas entregar. El llamado del Espíritu Santo que te llama a cambiar para ya no ser aquella persona o esa persona, sino para ser alguien conforme a la imagen de Jesús. ¿Lo ha sentido? ¿Usted que es cristiano? ¿La verdad? ¿Sí? ¿Lo ha sentido? Tampoco nosotros nos escapamos. El Espíritu Santo nos llama a todos, a unos de nosotros a la fe, a confesar: yo soy un pecador que necesita a Jesús. Y también a los cristianos nos llama para confesar: somos pecadores que seguimos necesitando de Jesús, ser llenos de su Espíritu para tener el poder para vivir para Dios. Si usted es una de esas dos personas, puede ponerse de pie conmigo el día de hoy. ¿Te imaginas? ¿Te puedes imaginar? ¿Puedes imaginar tu vida? ¿Cómo sería tu vida después de haber sido perdonado? ¿Puedes imaginar tu vida llena del poder del Espíritu Santo? ¿Puedes imaginarte vivir
una vida que proclama que Jesús vive. De eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Ahora, si usted no es cristiano, usted dice, yo no soy seguidor de Jesús, yo estoy aquí porque me trajo mi novia o me trajo mi mamá. Si estás aquí hoy y tú no eres seguidor de Jesús, esta es tu oportunidad. ¿Considerarás por estos próximos momentos que algo sobrenatural había sucedido? Maravillarse un momento, pero continuar con tu vida. O por fin abrirás tus ojos, tu corazón, tu mente a que Dios te está llamando ahora. Oh, si tú eres esa persona, yo estoy emocionado por ti. Mira, vamos a hacer esta próxima oración. Y si tú no eres un seguidor de Jesús, tú todavía dices, bueno, yo vengo a la iglesia o he conocido de la iglesia, mi abuela antes me hablaba de la iglesia, mi mamá pues encendía una vela religiosa en mi casa. Ahora es tu momento, ahora es tu momento. Y tú puedes orar así conmigo ahora mismo. Vamos a orar, iglesia. Gracias, Señor Jesús, porque tú has venido a mi vida el día de hoy. Y me niego ahora mismo a considerar que algo sobrenatural sucedió y seguir con mi vida. Me niego. En cambio, Señor, me entrego a ti ahora. Entrego mi vida a ti, Señor Jesús. Perdóname, yo soy un pecador que necesita tu perdón. Perdóname, lávame y derrama también sobre mí tu Espíritu Santo. Ahora, si tú eres un cristiano, tú ya eres un seguidor de Jesús y has estado escuchando el llamado del Espíritu Santo, pero lo has ponido en mudo. Ahora le quitamos el modo de mudo y vamos a permitir que hable a nuestros corazones ahora. Espíritu Santo, hemos sentido tu llamado a seguir a Jesús, a cambiar, a madurar espiritualmente, Señor. Perdóname ahora mismo por haber ponido tu voz en mudo. Y háblame nuevamente en Cristo Jesús. Amén.